Habla, Barro, ¿cómo están? Hoy día en el taller tenemos a Emilio Longhi, artista plástico. Bravo, Emilio, bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás, Emilio? Qué lindo tenerte. Cuidado, no botes, pues todavía no ha chupado, ya está botando, no te pases, pues. Hoy brindamos gracias a Aperol. Gracias, Aperol. Gracias por estar acá. Gracias por estar No, acá. gracias a ti, Santiago. Gracias de verdad. por Tantas conversaciones, por fin. Alguna que esté grabado, documentada. y en la arcilla también, ¿no? Qué bonito, Bacán, sí. qué bonito. Bueno, para comenzar, yo conozco a Emilio y hace muchos años atrás, la primera vez que yo tuve un taller, él era mi vecino de taller y nos empezamos a conocer así como yendo al taller, viéndonos, ¿no? Y hablando y conectando con el arte y con lo esotérico y con lo espiritual. Momentos muy bonitos, nos hemos visto crecer los dos. Hoy para mí es como bien chévere que esté aquí, que podamos hablar y que conozcan más de lo que está haciendo, que su trabajo es bravazo. Emilio, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia para empezar un poquito? O sea, Emilio es hoy día artista plástico, le va súper bien, pero ¿cómo llegó Emilio Longhi a ser artista? Si bien siempre has tenido actitudes, vienes de una familia donde tu papá es fotógrafo, donde has estado conectado con el arte, digamos, desde chico. ¿Cómo así decidiste o qué te impulsó? ¿Cuáles fueron, digamos, esas pulsiones que te dijeron, bueno, yo quiero ser artista o el arte me gusta porque, no sé, de esta forma quiero comunicar? Bueno, yo creo que en mi caso sí, pues vengo de una familia donde papá y mamá han sido fotógrafos, ¿no? Profesionales, digamos. Tu papá es súper reconocido. Claro, súper reconocido, ha trabajado en caretas, en el comercio. Mi madre ha sido la primera fotógrafa mujer del comercio y ha sido jefa de fotografía también. Es muy bonito sentirte único teniendo una familia donde papá y mamá son dos fotógrafos, ¿no? De prensa, en la que han cubierto mucho la etapa de conflicto del Perú interno. Entonces, no es cualquier etapa, entonces también los sentía ellos, ¿no? De hecho, desde niño, en que muchas cosas iban cambiando también, ¿no? Desde mi papá de dejar de hacer fotografía de campo y empezar a hacer más de oficina, ¿no? De editar una revista, periódicos, etcétera, ¿no? Y el hecho de a mi mamá no conocerla como fotógrafa en sí, que fue también uno de los motivos por los cuales ellos dos se enamoran, porque se conocen por la fotografía. O sea, tus papás se conocen trabajando. Sí, exactamente. Claro. Sí. Incluso cuando mi mamá trabaja antes, mi papá entró al comercio antes que mi papá. Ajá. Y me parece que cuando mi papá entra, mi mamá tiene que salir. Porque no podían haber como dos rangos, creo, y que a la vez sean de matrimonio y todas esas cosas. Entonces mi papá creo que ahí se fue a Somos. Ajá. Pero la verdad es que no me acuerdo muy bien ese detalle, ¿no? de sus vidas profesionales, pero sí mi papá continuó con la fotografía, mi mamá sí dio un paso por la misma maternidad, ¿no? Entonces esto también fue interesante claro, por más de que has nacido con una madre fotógrafa, nunca la viste en esa efervescencia de tener una mamá subiéndose a un árbol para sacar una fotografía de un león que se había escapado del zoológico, que esa es una historia con la que me encuentro muchos años después, ¿no? Porque O sea, tu mamá hizo una foto de... cuando se escapó un león del zoológico, ¿Qué zoológico? del zoológico de Lima, no me acuerdo de Ya. cuál, porque yo ¿Sabes no que el otro estaba día me vivo. enteré que aquí que el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, había sido un zoológico? No sabía. Yo tampoco. Ajá. Me enteré ahí porque Moiko Yacker estaba Claro. exponiendo y era una serie de animales y contó que eso había sido un zoológico antes. Mira. No sé, bueno. Pero de repente ha sido de ese Se escapó, espacio, se se escapó de ahí. El león, y o sea. mi mamá creo que fue la única fotógrafa que quiso ir a cubrir la nota. A diferencia de todos los fotógrafos hombres de prensa, que ninguno como que Maricón. arrugaron a darse de cara a cara con el león, ¿no? Mi mamá sí fue la primera en elegir esa nota. Y ahí estaba soltera. Y ahí estaba, creo que no sé si ya estaba con mi papá o no, o estaban en algo. Ellos tampoco han salido mucho tiempo antes de que decidan casarse, ¿no? Creo que no llegaron ni a conocerse bien 1 año o 2 años máximo. Creo que no llegaron a los 2 años o no llegaron al año, creo, ¿no? Y ahí ya decían casarse, tienen a mi hermana.
Pero bueno, yo digamos que no conocía a mi mamá en esa efervescencia que me hubiera gustado, que las fotografías me enseñan a una mamá, pues, que digo, wow, ¿no? Claro. Que regia mi mamá. Claro, que No, trome. ajá, que trome. Sí, pero cuando pasa, pues cuando confías en este formato que es ya, no voy a trabajar, voy a ser madre de casa, Claro. a una mujer que es aventurera, que es mística y que es de un perfil tan artístico, pucha, se deprime, pues, ¿no? Claro, como que le Obviamente, cortan las alas, le cortan ¿no? las alas. Ella misma se las cortó, creo, Claro, en ese momento. sí, porque ella creer- decidió ser madre. Ella decidió ser mamá y confiar en su pareja, en que iba a proveer, y obviamente esas cosas no No sucedieron. En lo romántico sí, pero en lo real no. Claro. Entonces tú creciste, digamos, con una mamá siendo mamá, ama de casa, Ajá. y tu papá sí, Sí. ejerciendo la La fotografía. fotografía, exactamente, sí. ¿Y tú alguna vez coqueteaste con la fotografía de chico o algo? ¿O no fue algo que te llamara mucho la atención? De hecho, mi papá creo que ya desde cuestiones muy de género ya habían decidido bien en qué tipo de educación íbamos a llevar tanto Trilce como yo, ¿no? Entonces Trilce es mi hermana, ¿no? Y Trilce es la hermana mayor, la primogénita, digamos. Y Trilce, yo sentía que, pues, ¿no? En muchos de los esfuerzos de mi papá eran a que mi hija, su hija Trilce, se forme como artista, como fotógrafa, como su sucesora profesional, digamos, ¿no? Claro. Y por eso eligió el colegio el Waldorf, a mí eligió el Trainer. Ah, ella estuvo en el Waldorf. Ella estuvo en el Waldorf, que es una educación alemana, súper artística, ligada a los bosques, etcétera. Yo creo que a eso a mí me hubiera caído pelo, ¿no? Ajá, ¿y por qué no te pusieron a ti ahí? Porque no fueron decisiones de De ellos, género. claro. Digamos Ajá. que yo me imagino que han dicho el hijo hombre, pues que tenga un formato educativo mucho más Tradicional. cognitivo, y el otro más intuitivo, artístico, Ajá, ¿no? ajá. Porque es la chica, la mujer. Claro. Y bueno, en eso de sentir cuando llega creciendo que nos regalaban cámaras, ¿no? Y a mi hermana le regalaban una cámara mejor siempre, cosas así. Yo Ah, decía, pero le regalaban cámara. sí nos regalaban unas camaritas estas, ¿no? Las no profesionales, pero Claro. Triste sí la veía como una camarita de esas, pero con un lente. Claro. ¿No? Cositas así, ¿no? Ya. Que igual, obviamente, no eran totalmente profesionales para la edad que teníamos, ¿no? Claro, era niño. Pero veía cómo mi hermana conectaba con la fotografía, cómo conectaba con el amor de mi papá por esta especie de promesa, ¿no? Claro. Y yo no la sentía para mí. Entonces, como no la sentía para mí, nunca en mi radar jamás estuvo la fotografía como una posibilidad. Por más de que a mí me encantaba ver que llegaba a mi casa mi papá 12 de la noche, 2 de la mañana con un saco, con un chaleco lleno de cámaras y de rollos y de miles de cosas de fotoperiodista, digamos, ¿no? Nunca la visualicé porque decía, esto es para mi hermana y yo no puedo tener el mismo camino que ella. Siempre Claro. sabía que si no era para mí, yo no podía. ¿Cómo te alucinabas? O sea, ¿cómo te proyectabas? O sea, si ya tu hermana, digamos, era la futura fotógrafa, ya Ajá. continuar el legado de tu papá, ¿tú cómo te ubicabas? Decías, bueno, ok, yo voy a ser ingeniero. Sí, de hecho sí tuve esa falsa idea, ¿no? Que también está creada desde esa educación, creo que es, ya vas a ser economista, maestría de negocios, no tengo idea, ¿no? Claro. Esas cosas que también, siendo un chibolo que jalaba todos los cursos, Ah, igual ok. decía, "Bueno, en cualquier momento puedo hacer esto", Claro. y cumplir con lo que ellos quieren, que me dedique a alguien de negocios, digamos, ¿no? Y pues te das cuenta que van pasando los años y en verdad no te agradan las matemáticas, que te sientes tontísimo, Claro. que incluso en esas, como que también estas educaciones que son tan castrantes de la época, ¿no? Donde te hacen sentir o bueno o malo, pero no es Claro. como en el medio, nunca, Claro, no ven las Ajá. inteligencias que tienen los niños que hoy día son infinitas, Ajá, ¿no? exacto. Sino es como que tienes que saber leer, enseñar de matemática, taca, y como que te arman para un sistema que de repente no todos estamos preparados, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te diste cuenta que no? Que de repente no, tú no eras, de repente en lo académico, de repente tú eras más artista que en lo académico. ¿En qué momento fue que tú dijiste, oye, siento que en esto me puede ir mejor o me siento más cómodo en esto, ¿no? Pucha, fue bien duro, Santi, porque de chico tú te empiezas a preocupar, por más de que seas un niño, te vas preocupando porque escuchas historias de cómo esta persona terminó siendo así, y además tú, cuando tú creces, también en la familia, ya sea por los tíos o hay alguien, pero hay uno que es como el que no le va tan bien, el fracasado, y cuando creces, y te empiezas a identificar, digamos, con una figura masculina que a veces tiene la carga peyorativa de la madre, del papá,
y todas estas cosas, y uno de pronto empieza a construir esa historia emocionalmente o internamente, lo empiezas a construir desde ese lado, como si fuera en constelaciones familiares le dicen lealtades familiares. Claro, como que tienes que continuar Unas cosas, sí. ciertos patrones que vienes continuando tu abuelo, tu abuela, de X, ¿no? Y Algo así, o el lugar que te encuentras. Esto solo como te van dejando sin espacio. Ajá. Y dices, pucha, ¿y entonces quién soy yo? ¿Cuál es mi rol? Claro. Y completas la figura, no de la manera más consciente, evidentemente es algo inconsciente, cómo vas completando esa figura. Y de pronto, cuando te das cuenta que eres fracasado o que rechazado en todas estas disciplinas... Aguanta. Fracasado o rechazado en el sentido de que de repente no estás alcanzando las expectativas de sacar 20 en matemáticos, o sea, ¿a eso te refieres? No, jalado siempre, ¿no? No, ni siquiera pasando el curso, ¿no? Esas cosas. Entonces, esa continua falla, y que venía computeada de mi mamá, ¿no? Claro. Fuerte, esa continua rechazo o ese loop de fracaso-rechazo era un ciclo muy, muy locazo que me lo cuestionaba y decía, oye, en todo me siento mal, claro, en todo estás mal, en todo estás hecho un fracasado. Pero ya para qué vivo, ya. Claro, y había una luz ahí, ¿no? Y la luz era, pucha, las notas que tenía en arte, ¿no? Y el comentario de la profesora Marcela Rey, ¿no? Que me imagino que, pucha, muchos como yo, ¿no? Muchos y muchas, ¿no? Hemos cogido la mano de Maciel y nos hemos sentido con cariño, con todas estas... Acompañado. Validado. Desde el arte. Desde como el diciendo, arte. oye, escúchame, de repente en la matemática no, pero mira lo que eres capaz de hacer, ¿no? Exacto. ¿No tenías miedo de ser artista? Sí, de hecho, pues, como te digo, ha sido ya por default, ¿no? Como que... O sea, o por mejor dicho, decirlo como por descarte. Si todo te va mal, no te queda nada más que el arte. Tal cual. Y sí, pues siempre hubo esta primera señal, o digamos como lo dice mi tío, el primer llamado. Ajá. Y mi tío siempre mencionó eso ya después, ¿no? Ya cuando ya hemos tenido 20 y algo, me ha dicho lo del primer llamado, ¿no? Como que... Y el primer llamado yo lo sentí en la escultura, en esa clase con Maciel, en primero de primaria, donde nos da por primera vez arcilla, barro, y fue hermoso. Fue una arcilla gris, ¿no? Y me pareció, y bueno, hice una escultura que para mí era un gigante, obviamente yo era un chico chiquitito, pues de 5 años. Flacuchento. Flacuchento que decía, pucha, esto está grandazo, ¿no? Y era una cosa de 20 centímetros, digamos. Pero para mi época, pues de todas maneras sí estaba sorprendido también con eso. Claro. Y le puse 2 cabezas, ¿no? Porque era... No contento con una, dos tenía que tener. Le hice, era como un gigante para mí con 2 cabezas, una figura humana con 2 cabezas bicéfala, y que la llené superficialmente, le hice como una especie de textura con todos mis dedos puestos frenéticamente, ¿no? Se notaba que estaban ordenados los dedos en la arcilla, dejando huellas a propósito y generando una textura en toda la escultura. Y a Maciel le llamó mucho la atención esa escultura, ese relieve, esa textura que había dejado, además de lo que había esculpido. Claro. Y bueno, la mandaron al horno, no sobrevivió el horno, no tuve ni siquiera un escombro de la pieza, pero en la memoria está una fotografía muy importante que quedó en la revista, en la primera revista que saca el colegio Trainer, ¿no? de final de año, ¿no? Claro, con mi escultura. Yo no con mi escultura, pero mi escultura ahí, Emilio Longri, primero A, ¿no? Primero C, primero B. Sí. O sea, pero qué bonito, ¿no? Que te reconozcan. Claro. Es bien, o sea, yo siento que todos los niños y todas las personas, edades, me interesan, pero más un niño que está en formación, el reconocimiento qué valioso es, ¿no? Porque a veces, si no lo tienes desde la casa, qué bonito que al menos el colegio te lo dé. Qué bacán que te hayas cruzado con una profesora con esa capacidad de ver, con esa capacidad de reconocer que bueno, lo estás validando al chibolo, ¿no? Ahora, para que entienda la gente que está escuchando, cuando uno hace cerámica tiene que amasar. Si no amasa bien, queda aire adentro. Y al quedar aire, a la hora que entra al horno, la pieza revienta.
Y por eso dice que no quedó ni vestigio, porque probablemente, claro, estaba esculpiendo sin quizá ninguna técnica, estamos ahí creando, ¿no? Entonces es un poco la mística del barro, que si no está bien hecho, que si las bases no están bien puestas, entran al horno y el fuego las transforma, y si no está preparada, las rompe. Yo sé que ahora corres tabla. Ajá. O sea, ¿eso lo haces desde chico también? Sí, de hecho, mi momento de pubertad felizmente llegó a mi vida. Había repetido el año. Ah, repetiste. Sí, el año. repetí O sea, tan el mal año, te iba en sí, la universidad. sí, no, o sea, ni en el siquiera te colegio, salvó, sí. la escultura no te salvó. No, jamás un curso iba a compensar pues 9 cursos jalados. Bueno, digamos, pero, ¿no? amigo, pero hubieras dicho, me están sacando, están lucrando con mi imagen y mi igual en la revista. Oye, pásame de año, no seas pendejo. Sí, o sea, no, por favor. que me faltó en esa Puta época madre. negociar Que unos eso. chibolos, pues, Sí, unos unos chibolos y lo chibolos. agarran de pavo. Sí. Eso. Sí, pues. Bueno, pero no lo... O sea, ¿qué pasó? Llegó el... En ese momento llegaron una nueva, obviamente repetí, pues, ¿no? Me fui a un año después porque para colmo no era solamente repetir y irme de colegio como autoexiliado. Claro, te quedaste en el mismo colegio que no, me quedé en el mismo colegio. Que nadie hace eso, ¿no? Que nadie eso, todo el mundo se autoexilia después de jalar porque nadie puede con la vergüenza, digamos. Claro, y se van a otros coles, ¿no? Ajá, y bueno, pasé a esta otra promoción donde encontré un montón de amigos que valiosísimos hasta el día de hoy. Ahí estaba de Cumbasa. No, Cumbasa estaba en la primera promoción. Ya, claro. Bueno, con ellos he crecido de niños, ¿no? Y ya con ellos crezco ya en pubertad, digamos, y adolescencia, y ahí empezamos a correr tabla. Serán los 12 años, 13 años que me empiezo a meter al mar y empiezo a encontrar un gran alivio, porque ahí ya comenzaban pues las fiestas y todo eso. Y si no tienes el deporte de tu lado y no tienes autoestima bien gestado desde las bases, es muy fácil que caigas por ser agrandado y querer tomar antes que todos, fumar antes que todos y hacer todas esas cosas que queman etapas, ¿no? Entonces el deporte sí me ayudó a no entregarme a la fiesta, digamos. Claro, como a anclar un poquito. Ajá, anclar un poquito. De hecho, el deporte me dio disciplina. De hecho, también me empecé a meter a campeonatos de tabla en una época. Quedé un par de veces finalista en concursos, ¿no? de tabla para surf. Y obviamente no llegué a la selección. Y ahí dije, pucha, ya tenía 16, casi 17. Y dije, no, ya fue el surfing, no, jamás va a ser mi carrera. Porque obviamente tenía amigos que también corrían mejor que yo. Y yo, por más de que yo me entregué totalmente al deporte, decía, no, hay cuestiones que no se pueden... Que necesitas comenzar desde muy pequeño siendo deportista, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces dije ya con todo al arte. Con todo al arte. Pero la tenías sí, medio clara. O sea, sí. de los 16 años la has tenido Sí, le tengo, sí. un poquito, o sea, Sí, un poco clara. Clarísimo. Un poco En clara. verdad sí, sabía que eso era mi salvación. Ajá. Y sabía que esa salvación me iba a generar mucha dificultad, porque yo quería entrar a la católica y yo venía de ser mal alumno. Claro. Entonces, claro, empezar empezar un examen de admisión, a hacer ¿no? un examen de admisión en la Cato, pucha, es difícil, ¿no? Y me preparé un montón. No llegó a darse el examen porque no había recursos, no había plata. Y dije ya con todo a Bellas Artes. Con todo a Bellas Artes. Mi papá fue muy fundamental en ese momento, ya que él en ese entonces de repente estaba pasando por problemas económicos. En ese momento sí sentí su apoyo. Yo con los 17, 18 años que tenía, y con el carrito que tenía, me empezó a llevar toda la semana de mis exámenes a Bellas Artes, desde las 6 de la mañana, meditábamos juntos, en el sentido que había una conversación muy filosófica y muy empática con mi padre, que me empujaba hacia esa realidad, ¿no? Entonces, sí, ese apoyo que sentí llevándome a las filas a que dé mi examen de Bellas Artes fue crucial para haber ingresado al toque, ¿no? Porque fue la primera vez que postulé y ingresé muy bien, ¿no? Con mejores... Claro, y sentir el apoyo de tu papá, ¿no? Que es como decir, Exacto. ok, vamos hijo, dale, ingresa, porque estamos hablando también de que de repente de algunos temas económicos que por ahí te dificultaban, no sé, no estudiar en la católica, X, pero también, bueno, yo lo pongo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, o sea, el miedo que uno siente también de no producir plata después, ¿no? Porque es la incertidumbre del artista, a ver si la hago o no la hago, porque artistas hay un montón y no todos están
exponiendo, digamos, en algún lugar, o no todos están como en el lugar que quieren estar. Sí. Entonces también el decidir ser artista, viniendo de una inseguridad económica, ¿no? Porque tengo un montón de amigos artistas que se ganan en plata y bueno, y hacen su arte y qué sé yo, pero tomar esa decisión, ¿cómo fue para ti? Decir, ok, voy a ser artista y me la voy a jugar. O sea, es también un poco eso, ¿no? Y ya cuando ingresé a Bellas Artes, ya tienes para elegir pintura o escultura. Yo sabía que iba a la escultura de por sí. Me encantó pintura, empecé a pintar, me llenó bastante, me gustó. Pero cuando tú estás en la escuela piensas en qué carrera me va a dar a mí mayores herramientas para hacer arte, en la palabra más compleja y amplia y extensa de lo que es arte. Entonces, pintar era hacer lo mismo que se veía haciendo desde hace años, yo entendía eso, y lo único que te daba la Escuela de Bellas Artes era un caballete grandote, y tú te ponías tus lienzos, ¿no? Y había una modelo hombre que estaba calatos que estaban posando para que tú pintes, ¿no? Pero eso era lo único que te daban, un caballete como infraestructura. En cambio, en escultura había motosierra, taller de soldadura, taller de fundición, taller de cerámica, taller de modelado, también habían lo de las modelos, ¿no? Modelos posando. Era muy complejo, entendía que escultura lo podías hacer desde con barro, que era como la materia predilecta del escultor. No, también veía que podías hacer escultura si te provocaba no sé, con cualquier desperdicio, Claro. caca, no sé, lo que quieras hacer literalmente. Puedes hacer escultura con cualquier cosa. Es cierto. ¿Cómo haces para entrar a Bellas Artes? O sea, hay que tener me imagino que hay exámenes, no sé, de dibujo, tendrás que prepararte. ¿Fue muy duro? ¿Fue difícil? Sí, en la época era más difícil, de hecho. Ahora no sé si será más fácil o no, pero sé que hay menos vacantes. En ese entonces creo que vacantes habían 80. No sé cuántos postulaban. El primer examen es uno de dibujo, bien fuerte, que dura 4 horas. Y no pagas, o sea, solo vas y te inscribes. Sí pagan la inscripción del examen, cuesta. Claro. Sí, ahí es donde sacan plata un poco, ¿no? Claro, O bueno, sea, tienen que también tener fondos de algún claro. lado, porque probablemente el Estado... No, esos son creo que cada cierto tiempo y se los tiran en el primer mes, no sé cómo será, pero bueno, costó, sí. El primer examen es de dibujo, ahí se bajan a la mitad de postulantes, Claro. en ese examen de 4 horas. Al día siguiente es un examen de creatividad, Ajá. donde se bajan a la otra mitad. De ahí queda lo que es ¿Quieres agua? ahí queda, bueno, el de creatividad y ahí el de conocimientos y después la entrevista que es psicológica. ¿Y la pasaste? Sí, claro, Ah, bien. pasé todo, sí. En la que más me bajó fue la entrevista. Psicológica, Pero porque loquito no entra. es que no hablé mucho, quieren que florees, mejor es que vean a alguien que se da de conocer de que no esté medio como a la expectativa de las preguntas y que responda limitado en base a la Claro, pregunta que te da. Hay gente que va con un pitch perfecto, claro. pero yo tenía 18, entonces decía, ya, pues no, vamos tranquilos, no era... Había gente que venía postulando pues 5 veces a la escuela y no la agarraba. Claro. Entonces ya, pues, o sea, también entendía... ¿Entraste en la primera? Entré a la primera, eso fue buenazo, sí. Y ahí te dan para escoger desde un principio, tienes que, digamos, elegir a qué rama de las artes entrar. O sea, si tú bien te escogiste ponen, escultura o hay sí. como, no sé, un año donde todos hacemos lo mismo como general y luego ya empiezas a ver tu carrera como escultor o como pintor o como, no sé. Sí, hay varias etapas del proceso que me parecen que no son correctas, como que sin conocer las carreras ya te dan elegir una carrera. Claro. Para eso hay un año de generales. Claro. Y medio que tenías que pagar algo si es que querías cambiar la carrera después de haber experimentado por los generales. Entonces no Claro. tenía sentido, era como algo para para sacarte plata, digamos, ¿no? Y aparte, o sea, que les costaba que no sepan qué querías hasta después de los generales. Como que eso es lo que hacen en la Cato y en un montón de lugares, ¿no? Pero bueno, Bellas Artes siempre va a tener sus problemas administrativos, ¿no? Burocráticos. Pero finalmente es Bellas Artes. Si no, entonces Bellas Artes sí dejaron buenos recursos, o sea, por lo menos en cuanto a aprendí a dibujar muy bien, puedo hacer lo que yo quiera. Que hay muchos casos que se dan en la vida artística de personas que llegan a los últimos años, a tesis, ¿no?
y quieren hacer un proyecto, pero no tienen las herramientas para poder ejecutar el proyecto. ¿Herramientas te refieres como conocimientos para lograrlo o herramientas Ajá. económicas? ¿Qué tipo de herramientas? Eso, herramientas intelectuales, por así Ajá. decirlo, o creativas, o técnicas para poder lograr el proyecto, la ejecución del proyecto. ¿Y qué proyecto es más o menos? O sea, Por ejemplo, si querías hacer un proyecto en el que involucras la figura humana, de todas maneras tienes que saber dibujar, pues, Claro. y saber dibujar bien un poco, o representar un poco la figura humana. Claro. Entonces, claro que eso es algo que se ve en muchos resultados cuando vas a una presentación de final de carrera, ¿no? de algún año, de cualquier escuela, Ajá. y vas a ver gente que, pucha, que acaban limitados y algunos que no, pues, ¿no? Yo sí acabé la carrera en 6 años, Ajá. ¿Y es pero, de cuánto? pero tuvo un momento en que tuve que decidir o hago 5 o hago 6 y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a acabar todo rápido Ajá. si este momento es muy rico? Porque Uy, después sales al mundo y... sales al mundo y ya no tienes ni el taller de escultura, ya no tienes nada. Entonces Yo dices, también "Brother, hice por la lo menos carrera. pero sal con un buen portafolio. Claro. Y el portafolio, en verdad, cuando acabas bien una carrera, te inscribe más rápido en el mercado del arte, Ajá, quieras o no. ajá, ajá. A veces igual puede pasar que no se dé, porque no dejas de ser de Bellas Artes. ¿Cómo te recibe Bellas Artes? ¿Cómo te ve Bellas Artes? ¿Y cómo te sientes tú? Viniendo de donde vienes, ¿no? Me parece que es la primera vez en la vida que que me han hecho sentir... mira, yo, de hecho, ha podido no pasar esto de identificarse con un polo o el otro, pero cuando yo crezco en el trainer, a mí todo, así, el bullying clásico que me hacían era por ser marrón, por ser cholo, me decían llama, chasqui, todos estos apodos que tienen con mucha... Carga generacional. carga generacional, Eso- colonial sí, y ajá. discriminatoria. Tal cual. Y yo cargaba con eso de sentirme cholo. Toda mi vida me han hecho sentir cholo en el trainer, ¿no? Mis amigos, sí se sentía bastante eso. Era como, era como una manera de tratar a las personas. Pero tú estás hablando de cholo desde el color de piel. Desde el color de piel. Claro, parecías marrón. Ajá, exacto, desde el color de piel. Estás en una atmósfera de blancos, de mucha- digamos, ajá. ajá, por así decirlo. Claro, y claro, había mucho de eso que venía con la educación de ellos. Y ya cuando yo entro a Bellas Artes, pues te hacen sentir todo lo contrario, como que tú fueras el blanco. Claro. Y ese sí fue un choque interesante, porque, claro, de nunca haberte valorado, o sea, que te validen desde un lugar de discriminación a que te vean desde el otro lado de superioridad por ser blanco, y no lo veía así tampoco, pero sí veía como que sí hay cuestiones muy coloniales que están en el inconsciente de las personas y que se manifiestan en el trato, Totalmente. y tan solo por ser un poquito más blanco. Claro. O no sé, porque mi mamá es blancaza. Claro. Ajá. Claro. O porque quizá tener un apellido, ¿no? Un poquito Un distinto. apellido distinto. Tan solo por mi apellido de Claro. repente, ¿no? El decirlo que, oye, no, ¿no? Tendrá de otro país, ¿no? Y ya. Claro. Y sí he sentido eso. ¿Te costó insertar? ¿Te costó como conseguir amigos? ¿O te costó como no sé si conseguir respeto es la pregunta, Sí, pero sí, claro. ¿te costó posicionarte? Ajá, es que había de todo, ¿no? Habían los de años mayores que decían ser un hijuito de papi, ¿no? No tengo idea. Y querían, pues, ¿no? De alguna manera discriminar o bullear de alguna manera en Bellas Artes. Y yo decía, pucha, ya, esto ya no, nada que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hubo un momento en el que tuve que ir a una pichanga a jugar fútbol. Ajá. Y ponerme no agresivo, ¿no? Pero jugar, pues, ¿no? Un poco más duro, digamos. Una pichanga, y la pues. pichanga parece que como que hablas el mismo código donde te puedes ganar respeto desde un lugar masculino de testosterona, ¿no? ¿Me ves en una pichanga? Sí, claro que sí te veo en una pichanga, obviamente que claro. No, te veo haciendo guachita. Puta, weón. No, sí. Y la pichanga en sí, después de eso ya no me decían cara de católica. Cara de católica. En el primer año, cachimbo, te meten así unos Cara de apodos. católica. O no es emo. Ah, man, ya no es no es emo. emo. Claro, cosas Claro. así. O como que ya te respetan, pues, ¿no? Y ahí ya la pichanga con las chelas, el fulbazo. Claro, el fulbito y después viene el fulbazo. Ahí la gente se hace amigo, ¿no? Se hace Qué bestia, amigos, sí. se hacen amigos.
y ya, pues ahí ya todo el mundo se deja de huevadas. ¿Qué crees que ha sido otra dificultad en tu vida como artista que, digamos, donde no te has sentido apoyado o algo que dices, pucha, no, ¿sabes qué? El arte no. Como que pensando en evacuar. Evacuar o Ajá. salir corriendo o de repente entre salir corriendo pero darte cuenta que no y seguir apechugando. Ah, claro, que estaba así. Definitivamente como lo sientes más conforme pasa el tiempo. Claro. Porque cuando vas agarrando adultez, ¿no? Ya dejas de jugar a ser artista. Tal cual. Entonces, dejar de jugar ya es decir, oye, esto lo tengo que avanzar, porque en verdad artista eres y todo el rato estás creando desde el niño. Claro. ¿En qué momento ya esto se vuelve algo de adultos? ¿En qué momento hasta ahí me da plata para vivir, no? Porque, Ajá, porque exacto. igual tengo que pagarme los pasajes, tengo que pagarme el lugar donde vivo, tengo que vivir, tengo que comer. Entonces, ¿en qué momento también como pasa de una cosa a otra, no? Bueno, de hecho yo no voy a decir que fui tan valiente, de decir sí, confié toda mi vida en el arte. Yo cuando egreso de la escuela, por más de que egrese ya con un concurso habiendo ganado, ¿Un concurso cómo? gané un concurso que es el Premio IPAE, lo gané Claro, a los me acuerdo. 23 años. Que el papá de Luciana, ¿no? Lucho Papá, Espinar. ese Lucho Espinar, él fue el que me Un tocó. abrazo para Lucho Espinar, es un tipazo. ¡Bravo, Lucho! La tía Fifi. No, mi ex suegro. Aquí ya quisiera, Jimena. Uy, ya. Jimenita. Un día la voy a entrevistar. Sí. No, y con Lucho hubo una cosa maravillosa porque mi abuelo pudo ir a esta premiación un año antes de que se muera, y él se fue sabiendo que su nieto, su único nieto hombre, artista, él me había tratado de persuadir que me vuelva arquitecto como mi tío, pero yo tampoco, o sea, nunca había sentido que mi tío tampoco me quería enseñar su estudio, meter al estudio y aprende de acá, no, cero. No te quería adoctrinar. No, tampoco me quiso adoctrinar, entonces dije, no, tampoco la arquitectura es mío, mi abuelo me quiso empujar, pero dijo, pucha, no va a ser ingeniero, por lo menos que sea, a ser artista, que sea arquitecto, pues, ¿no? Claro, Habrá dicho una ajá. cosa así. Yo le dije, no, abuelo, imposible, ya, pero vio que tenía este resultado, un premio donde gana $6.000 a los 23 años, y dijo, oye, Es importante, ¿no? claro, él fue Sí. a la premiación y el señor Lucho Espinar, juliaqueño, Ajá. igual que toda mi familia, que es de Juliaca, Ajá. todo mi linaje de paterno, Ajá. papá, abuelo, tíos, todos somos de Juliaca. Y le dijo don Alberto Longhi, ¿cómo está? Uy, señor Espinar, que no sé qué cosa, porque son gerencias, han sido Claro, gerencias, y claro. el papá de Lucho ha sido gerencia con mi abuelo, no me acuerdo qué banco de Juliaca de repente. Y eso fue como muy resonante, sentir de que la misma persona que me está dando el premio era alguien de Juliaca y que mi abuelo juliaqueño Claro. estaba ahí Ajá, también. ajá. Pucha, fue una cosa maravillosa. Icónica, te lo juro, de mi vida así marcado hasta la corteza de mi cerebro, ¿no? Luego, ya cuando egreso y gano la medalla, ¿no? Gano el premio IPAE, me dicen ya, tu próximo año tienes tu primer individual en el IMNA. Ah, te dan Me dan una sala en el IMNA en el 2016, del centro de Lima. Claro. Del centro de Lima. Ah, Y ya, pues trabajé toda la propuesta, salió súper bien, ¿no? Yo sentí, mi primera muestra individual, genial, ¿no? Cuando lo logré, lo hice igual teniendo un trabajo en un colegio que era el María Reina, que fui profesor de ahí, Claro. de tercero, cuarto y quinto de media, y bueno, yo no sentí buenos resultados de la muestra, por más de que yo sentía que la pieza estaba todo bien, no sentía que se vendía, no sentía nada de eso, y decía, oye, qué fuerte, de ahí me metí a otro concurso, no fue bien a Pasaporte por un Artista, me afectó un montón, dije, oye, pero si vengo ganando cosas y acá no me quieren, dije, pucha, ya, tendré que vivir de la docencia. Te lo juro que empecé a apagarme, a dejar de creer mucho en mi obra, en mi arte, y de pronto era un profesor de arte frustrado, como montones, que muchos han estudiado arte y se han tenido que dejar a la docencia. Contra cholos de mierda. Sí, claro, llevar 5 aulas al día de 36 chibolos que de repente ni siquiera, a más de la mitad ni les interesa. Era medio doloroso en ese entonces. Habían obviamente algunos alumnos que sí te devuelven vale la pena y te sientes bien encausado, que has llegado ahí por algún motivo, ¿no?
y bravazo desde ese lado. Pero dentro de mí yo estaba triste, no me daba cuenta. En ese momento no tenía gestión de mis emociones, no sabía, vivía negado, dándole la espalda a mis emociones. Y creyéndome el cuento de que todo estaba bien dentro de mí. Y como esta perspectiva bien masculina de resolver es trabajar. Claro. Entonces, si yo seguía trabajando, todo se iba a acomodar. Claro. Entonces yo seguía. Y de pronto... Piloto automático. Sí, piloto automático, una tos tremenda que no paraba. Y luego de 4 meses, que ya habíamos salido de vacaciones, terminan las vacaciones, yo regreso y la directora, Gugi, una alma hermosa, que está en el María Reina, que ahora es directora, ¿no? General, me dice, oye, Emilio, esa tos ya te la he escuchado ya buen tiempo, ¿ah? Te he sacado una cita con el neumólogo acá en la clínica tal, acá hay 20 soles, ya te conseguí reemplazo de tu clase, de la siguiente clase, va a ser junior por si acaso, anda a tu consulta, no te preocupes, ya todo está resuelto, pero chequeate esa tos. Primero me diagnostican cáncer presuntivo, y yo dije, yo como estaba tan deprimido, dije, hablamos, dije, este fin de semana porque dije, no voy a hacer nada contra esto, si esto es más grande que... No quiero tener quimioterapia, ¿de dónde voy a sacar plata para todo ese proceso? Dije, ya, ¿sabes qué? Mejor me mato. Y cuando dije, algo me hizo esperar igual los verdaderos resultados. Y el doctor me dice, no, 1000 disculpas, no era Néstor. ¿Cómo que 1000 disculpas? Alucina. ¿Cómo que 1000 disculpas? Ya ni me acuerdo el nombre del doctor, porque soy capaz de funarlo ahorita. ¡Fue ese huevonazo! No le puede ser eso a alguien. No diagnosticas así nomás. Ya había comenzado el tratamiento de tuberculosis y toso sangre un poco y le digo al doctor, oye, pero yo no estaba tosiendo sangre, ya he pasado 3 semanas de tratamiento y recién estoy tosiendo sangre. No, que tú sabes que la medicina entra por ahí, se pelea un poco con la bacteria y la bacteria por eso que raspa un poquito y puede salir sangre. Yo le digo, qué raro, ni que la bacteria tuviera garras, no sé. Claro que... No, y que raspara y que hiciera... Me parecía muy raro, todo era una negligencia tras otra, en todo lo que era salud. Atendiéndote en el estado, en el CIS. Sí, en el CIS. Y bueno, pasa esto, y ella me dice, no, y aparte, ¿cuánto has botado? Una cucharadita, una cuchara sopera, un cuarto de vaso, un cucharoncito. Sí, así me decía, diferentes medidas. A ver si estabas más cerca de la muerte, ¿no? Ay, qué pelotudo. Y yo decía, ya, bueno, fue una cucharadita, dije. Llévatelo. Y me dijo, ya, todo bien, es una cucharadita, no pasa nada. Pucha, eso fue el martes, y ya, se dio un viernes de Semana Santa del 2017, que no había nadie en casa, mi hermana, mamá, nadie, papá también en fin de semana en la playa, todos con sus cosas, solamente tenía mis 2 perros y esa noche vino la muerte a visitarme, ¿no? Así la sentí y vino con forma de tos con sangre y empecé a toser sangre, Santi, y no dejaba de sacar sangre y era rollos de papel higiénico con sangre y en un momento... no podía ni hablar porque al toque sentía como si estuviera rebalsando la sangre y me estuviera ahogando. ¿Cuántos años tenías? 28 años. ¿No nos conocíamos ahí? No. Un año después nos conocimos. O sea, yo fui la salvación. 2018. Ya. Sí, 2017 fue muerte, 2018 fue renacimiento constante. Sí, fue hermoso. La Virgen. Amigo, sobre todo. ¿Cómo? Y bueno, y ahí, en que estaba tosiendo sangre, pucha, cojo a mis perros y digo... Ya, carajo, estoy listo, llévame pues, llévame, digo, ¿no? A la muerte, ¿no? Y al día siguiente ya me levanté, por lo menos no estaba muerto, había una mancha enorme de sangre en mi almohada, y yo estaba vivo, man, ¿ya? Amigo, qué fuerte lo que me estás contando. Ya, bueno, y ahí ya sí sentí como, ya, bueno, ya, cuando pasas de la tuberculosis, un año ahí... 6 meses medio en cuarentena, 3 meses medio en cuarentena, 6 meses como ya saliendo de tu cuarto, de tu casa, ¿no? Pero un año ya sabiendo que estás en negativo. Claro. Y ya dices, pucha, ¿sabes qué? Este formato ya fue de educación, ya no me está fluyendo esto, tampoco se me están abriendo las posibilidades, se me estaban cerrando.
porque nadie quería recién salido, un profesor que había recién salido de tuberculosis. Menos para dictarle a niños. Menos ¿no? para evitarle. No necesitaba niños, necesitaba grandes, pero igualito eran niños. Edith Sachs. No. También en Edith Sachs. En Edith Sachs sí entré a trabajar, porque ya, bueno, por lo menos no son menores de edad, digamos, Claro. ¿no? Entonces no estaban sus papás tan ahí pendientes de, ay, no, mi hijo no puede estar expuesto a esto, ¿no? Entonces sí había esa discriminación laboral, ¿no? De que, el enfermito, digamos, ¿no? Todavía no. Pero muy enfermito eres. Sí, también un poquito. ¿Para ti qué es el ritual en tu trabajo? Yo descubrí el ritual justamente en este proceso de tejido, ¿no? Después de cuando ya había alquilado ese taller donde te conocí y cuando empecé a descubrir la selva, ¿no? Cuando descubro la selva, pues descubro que era el pulmón, pues, del planeta, digamos, ¿no? Y la primera capa que veo, el primer frame que tomo de mis ojos. Claro, y en después el la avión, tuberculosis, el después pulmón, claro, exacto. claro. Daniel de Cumbasa me invita a la selva. ¿Quién? Daniel de Cumbasita, ¿Quién? sí, Daniel de Cumbasota. De Cumbasa. Y la cosa es que Daniel de Cumbasa, te mando un abrazo pronto, te quiero casar. Daniel de Cumbasa me invita a la selva. Y yo, vamos, ¿no? Él ya me había dicho, oye, hay un material que te puede interesar por acá. Y le digo, ya, vamos a verlo. Y, pucha, como te digo, en el avión veo que la primera toma que hago en mis ojos es una capa de nubes blancas que salía de los árboles. Y dije, pero esto no es humo, esto es como vapor. Era como, claro, ¿Qué era? era vapor, aire puro. Como un colchón de nubes blancas hermosas que salía de los árboles. Y dije, wow, esto es lo que me va a sanar. Ya cuando encuentro el material y todo, ya empiezo a encontrar los motivos. ¿Qué material encuentras? El atadijo, que es esta corteza que se extrae en luna llena el auca, que es el árbol nativo de ahí. Que En luna llena en luna llena se extrae esta piel, esta corteza, y la puedes trefilar y hacer que se preserve muy bien. Pero Claro, yo me acuerdo de tus baldes con agua, estas cosas. ajá. Y decía, ¿qué está haciendo este huevón? Sí. Lo único que buscaba yo en mi obra era entender mi proceso de muerte, qué había pasado con mi pulmón, cómo seguir regenerándolo, porque todavía entraba a mis prácticas de deporte y todavía sentía que me faltaba aire. La medicina que tomé para poder curar la tuberculosis era medicina de segunda línea, que es como quimioterapia. Entonces me dolían las articulaciones, se me caía el pelo. Sí, me acuerdo de esa Me época. engordó muchísimo también. Sí, estaba medio chapadito, Era ¿no? medio Estaba- gordito, sí, claro. sí, Cuando sí. te conocí yo era gordito. Entonces, sí, salía de un proceso fuerte que me había chancado bastante el cuerpo y era recuperarlo. Y sí siento que este material y el tejer estos pulmones enormes fue como una especie de práctica simbiótica que mientras tejía este pulmón enorme, que era el pulmón de la selva, se iba sanando, reparando también el tejido hipodérmico de mis pulmones. Claro, porque estamos hablando de una obra Ajá. grandísima, tejida con este material... El atadijo. Sí. El atadijo, que son estas fibras del árbol atadijo. Ajá, auca se llama. Auca, Ajá. donde Emilio hace unos pulmones gigantescos. Es más, se expusieron en esta casa en algún momento. Sí, ¿no? sí, claro que sí. O sea, sí. sí, Para es hacer como- unas fotos. Para hacer unas ajá, fotos, sí. es como... No, hay mucha como simbología en los pulmones y en tu trabajo hasta hoy, porque finalmente tu última chamba, que hace poco Emilio ha estado en el IPNA exponiendo, digamos, su trabajo, hay un trasfondo de protesta también, ¿no? Porque vemos, en este caso es brea, Ajá, brea, sí. pero que simula el derramamiento de petróleo que pasó en las costas de Lima, en las costas del litoral, por Repsol, ¿no? Sí. ¿Cómo nace, digamos, esa bueno, vamos a hablar, porque el arte es un canal, ¿no? El arte es una plataforma donde uno también puede protestar. Me pareció muy frustrante el tema cuando pasó lo de Repsol, porque yo veía que se sentía demasiado la frustración de todos y se sentía que nadie iba a las marchas, que nadie creía en que podía pasar algo, o que el silencio de la vida, porque fue el silencio, tú cuando ibas a estas playas, Ancón, a Ventanilla, después del petróleo, escuchabas un silencio muy profundo y muy vacío, muy infinito, como si se hubieran bajado pues demasiadas vidas al punto que llegas a una playa y no escuchas nada.
Claro. Rarísimo. Era, en verdad, se había vuelto cementerios esas playas. Y ese silencio corresponde a justamente la queja que no pueden tener los animales porque no manejan comunicación, Claro, el idioma. claro. Entonces decía, brother, pero yo sí sentía que había una frustración en el inconsciente colectivo muy grande y que si yo hacía así para dirigir un poco esa frustración y toda esa ira que yo sentía y que no bastaba con repostear cosas, ¿no? desde el Instagram, sino hacer activismo. O sea, que el arte finalmente también Es el lado hippie. hay un mensaje No, en y el el arte. O sea, lado- uno hace ajá. arte para comunicar algo, o sea, para protestar o para... O sea, el arte es eso. Ese es eso. Ese es el arte, es ese político. arte, es político. Tal cual. Exacto. Entonces, había que hacer activismo y cuando uno dice, hay activismo, los artistas que son muy capitalistas, dicen, no, pero esto es como es hippie. Como si fuera el activismo parte del mundo hippie y el lado del arte de galería es parte de del establishment. Claro. Entonces, pero yo creo que es importantísimo que uno conecte con su lado activista y con su lado de establishment y hacer que todo transicione entre ambos mundos. Entonces es por eso que me empezó a encantar las intervenciones de sitio específico, que era intervenir escultóricamente un lugar que tenía ya un pasado, un mensaje y que necesitaba de algo artístico para que haga un desenlace de trauma, que había ocurrido algo ahí, ¿no? En ese momento habían pasado 3 semanas del derrame de petróleo y un pingüino al margen del precipicio de Miraflores, de uno de los malecones, sabía que de frente iba a connotar la imagen más dramática que para mí fue este pingüino que estaba petrificado de petróleo, como diciendo, ¿qué me está pasando? Me duele todo y no me puedo mover. Y era como que esa impotencia la quise trasladar de una periferia, como es Ventanilla, al centro de Miraflores. Pero para que la gente vea, ¿no? Para que Porque la si gente no, la vea, Ventanilla, ajá. ¿qué es Ventanilla? Ay, no, ¿qué es Ventanilla Ventanilla? no importa, está por allá. Miraflores, Exacto. me encanta Miraflores. Exacto. Llevar el problema a Miraflores era como algo muy importante porque ¡uy! ¡Qué miedo! No, pero sí muy impactante esto de justamente de recuperar, pues, de no dejar de pensar en el activismo como realmente como lo que va a estar servido en un espacio público que es un lugar democrático, que es para todos y para nadie, donde no te intimida el hecho de entrar a una galería, porque ¿cuánta gente de a pie no entran a galerías porque se van a sentir marrones al entrar? Se van a sentir poco cognitivos, o no tengo la educación para entrar a este lugar. Entonces estoy en mi date y ni siquiera me permito llevar a mi novia a este lugar porque ya sé que no voy a entender y no me voy a sentir estúpido frente a ella. ¿Cómo va a ver la gente? gente, en cambio, cuando tú haces algo en el espacio público, Para todos, es para todos. para todos. Y eso que se está en el buen registro y llévalo al espacio cerrado, cerrado, elitista, lo que quieras. Y ya, bacán, ¿no? Pero creo que si hay un público que es el público masivo, que es carente de lo que es el mundo artístico, te conviene más no dirigirlo por espacios elitistas, sino vamos a lo público y que en lo público hay un registro, una documentación que lo lleve a un espacio más cerrado. ¿Y qué se vuelve al final? Que ese espacio que han elegido como público, al final se vuelven artistas súper comerciales porque no viven para la vida influencer, ¿no? Para ser alguien que vive desde las redes sociales a un público masivo en extenso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente el que hace eso generalmente es el muralista. Claro. ¿Y qué te hace? Pueden tener cosas de valor, pero al final no deja de ser un artefacto bonito, Claro. ¿no? O sea, un artefacto bonito, ¿no? O sea, algo comercial. Claro. Entonces, cuando haces cosas que son puntualmente para joder, no es lo mismo que hacer una pintura bonita claro. que dice Totalmente. Entonces es importante entender, pues, a qué público le estás dirigiendo, de qué forma, y si estás dirigiendo a ese público también entender que no siempre tienes que buscar el lado comercial. Emilio, hemos ahondado, nos hemos metido en la conversación. Yo me quedaría hablando mucho más contigo. Hay mucho más que hablar y probablemente la conversación continúe después de esto. Pero bueno, nos tenemos que quedar
acá. Ha sido un placer estar hoy día contigo. Que hayas creado o recreado nuevamente, lo agarro con cuidado. Lo que quizá en algún momento lo hiciste de niño, o sea, está hoy presente. ¿Dónde te encontramos? Porque además Emilio también es tarotista, o sea, lee el tarot, que bueno, no se ha alcanzado el tiempo para que nos tire unas barajas, de repente es para otra entrevista. Pero bueno, cuéntanos un poco dónde te encontramos, cómo nos enteramos de ti, si yo quiero hablar contigo y que me leas las cartas, que ya me las he leído y todo bien. Cuéntame un poquito. Bueno, yo como artista, ¿no? Plástico y visual soy Emilio Longhi, por Instagram, no estoy manejando mucho, ¿qué ves? En TikTok, pero ya, pues de a pocos, vamos a ir metiéndonos ahí. Y por todo lo que es mi acompañamiento terapéutico con lecturas de carta astral y de tarot egipcio, es por Ermitaño de Ciudad, ¿no? Y ahí siempre... Todo salir aquí abajo. Feliz de atenderlos. Ajá, feliz de atenderlos, ya saben. Si quieren un poquito más de lectura, pueden ser con Emilio Longhi. Entonces, bueno, salud, gracias a Perol por todo. Los chicos estaban hace rato con ganas de gritar y no han podido, pues están llorando, ya séquense las lágrimas. Salud, salud. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Habla Barro. Ya sabes que voy a llorar. Intenso, ¿ah? Ay, Dios mío, Emilio, ¿por qué me desesperas? Sí, intensazo.